Harringer y también los receptores para la N-formil metionina. Acuérdense, estamos en una situación en la que el tejido, cualquiera de ellos, se ha lesionado y por lo tanto, al lesionarse, pues no es una lesión frecuente el que sea en condiciones estériles. Entonces, por un lado tenemos en una lesión, por un lado tenemos los microorganismos y por otro tenemos el tejido roto, entendiendo aquí que se rompen células y se rompen proteínas de matriz extracelular. Ante estas condiciones, nuestro sistema inmune, a través de estos receptores, intentará neutralizar a los microorganismos con las diferentes moléculas que presentan estos, pero también tendrán que hacer limpieza de esto. Y además ayudarse a que al sitio de la lesión lleguen células inmunes. Por lo tanto, vamos a tener diferentes tipos de receptores. Ya vimos los Toll-like como tal, pero hay otros que van a ayudar a esa limpieza. Cuando hablamos de lectinas, el día de ayer mencionamos que son proteínas que reconocen moléculas específicas de carbohidratos. Por lo tanto, entonces, estas nos van a estar reconociendo o manosa o fructosa, que son moléculas que pueden estar en bacterias, pero también están en hongos, en el glicocáliz de estas estructuras. Estos van a estar fagocitando, van a ayudar a reconocer al neutrófilo. Acuérdense, si hablamos de fagocitosis, tenemos que irnos con células que llevan a cabo esta actividad: el macrófago, el neutrófilo, células que tienen la capacidad de destruir lo que van fagocitando. Por eso es que aquí son detritus, entendiendo por detritus fragmentos de membranas, fragmentos de granelos. Cuando digo fragmentos de membranas, no solo digo membranas celulares, estoy hablando de membranas de retículo endocal microrugoso, o liso, o de lisosomas, o de peroxisomas, de las diferentes estructuras subcelulares. Por eso se les llama así, receptores basura, ¿no? Porque están capturando todos los detritus. Y este receptor en particular, pues bueno, el nombre lo está diciendo, reconoce, es un receptor, esta R es de receptor, pero reconoce a la N-formil metionina. Normalmente las bacterias, cuando están en el sitio de la lesión, liberan la N-formil metionina. Y esta es un agente quimiotáctico para neutrófilos. Entonces, la misma presencia de la bacteria le está liberando entre sus productos a este tiene un papel quimiotáctico. Y por lo tanto, también la sola presencia de la bacteria a través de esta sustancia atrae a neutrófilos. Entonces, siempre que piensen en una lesión, uno diría, pues si es una intervención quirúrgica con todo estéril, pues no va a haber fiebre, porque entre comillas no hay microorganismos. Pero recuerden que las células inflamatorias producen citocinas proinflamatorias. Entonces, si bien no va a haber una fiebre como tal, puede tener febrículas, porque nuestros tejidos, nuestras células inflamatorias liberan citocinas proinflamatorias. Entonces, es fundamental
que vayamos pensando en los orígenes de la fiebre como tal. Lo común es que pensemos que hay infección, pero acuérdense que quienes también nos producen esto son las citocinas proinflamatorias. Bueno, vamos teniéndolo en cuenta porque vamos a seguir trabajando aquí en las causas de fiebre. Hasta aquí dejamos los receptores de membrana. Vamos ahora con los receptores que están en el citoplasma. Son importantes los que están en el citoplasma porque acuérdense que hay organismos intracelulares, tanto bacterias como virus. En el citoplasma tenemos dos principales, los NOD y los RIG. Estos son receptores, se les llama de dominio de oligonucleótidos. Aunque ahorita suena así muy general, vamos a ver la importancia que tiene. Y estos son derivados, también son productos del ácido retinoico. ¿Qué va a pasar con estos que están en citoplasma? Bueno, pensemos en los virus. Aquí el ácido retinoico interacciona con partículas virales. Pero estos son bien importantes porque forman complejos macromoleculares, estos, con las caspasa 1. Forman estructuras macromoleculares conocidas como inflamasoma. Y esto es causa de fiebre, ya que el inflamasoma actúa sobre células inmunes y me liberan citocinas proinflamatorias. Lógico, fiebre. Un caso frecuente de esto del inflamasoma es un complejo macromolecular. Si ustedes revisan la estructura química, no es nada sencillo, son varios elementos que se están asociando. Es el caso de la gota, conocida como Limber uricemia. Entonces, si tenemos más de 6 miligramos del ácido úrico, hay varios problemas que se van a desencadenar. Primero, si el paciente nos llega con estas condiciones, según el tratamiento estándar, en el cuadro agudo, y generalmente el cuadro agudo llega con un proceso inflamatorio severo en el objeto grueso del pie. Se los pongo así para que tengan una idea de que está en proceso inflamatorio. Esta patología no es exclusiva de articulaciones. El ácido úrico está elevado y este ácido úrico se va a todo el cuerpo. Tenemos infartos por hiperuricemia. Tenemos falla renal por hiperuricemia. O sea, el problema con el paciente con gota, esa imagen que tenemos de los reyes con sus pavos y sus piernas de cerdo en sus mesas comiendo como cavernícolas, sentados, obesos, pero con los pies y sus dedos todos gotosos. ¿Sí? Y cuando decimos gotosos es dedos con ácido úrico acumulado, y a eso se les llama topos. No solo edematizado, sino además protruye esto. Se les llama topos. Cuando uno revisa esto de los topos, y en la cirugía
se tiene que raspar la cucharilla, tal cual si estuviéramos raspando aquí la pared. Bueno, si esto fuera yeso, parece que esto no es yeso, no es cal. Pero si fuera yeso, le raspan con la cucharilla y sale el polvo como si fuera algo. Pueden checar en internet, buscar tofos. Ahora, también hay tofos en el pene. Así. No, sí, pueden buscar las imágenes. Tofos en pene. Porque, insisto, no es una enfermedad exclusiva esta de articulaciones. Uno se puede ir con esa finta, ¿sí? Sino que van a encontrar diferentes lesiones en cerebro mismo, también puede presentar. ¿Por qué ocurre el cuadro agudo aquí? Primero por la gravedad, ¿sí? Ya que para poder mover en la circulación un material que está precipitando, busquen la estructura cristalina del ácido úrico y se van a dar cuenta cómo están con sus espículas, o bien con plaquitas filosas. La acumulación de esto está estimulando constantemente el dolor. Es de los dolores más intensos, de los más incapacitantes. Si nos vamos en dolores, pancreatitis es de los más intensos. Ya lo veremos en sininas. Y otro más es la migración de cálculos, pero cálculos anfractuosos. ¿Qué quiere decir esto? Cálculos que tienen superficie rugosa, ¿sí? Con espículas, porque hay cálculos muy bonitos, todos aquí cúbicos, superficie lisa, etc. No hay tanto problema. Si duele al migrar, se va dilatando el uretero, se dilata la uretra, pero esto está generando un dolor intenso. 1, 2, es un ácido. Aunque es un ácido débil, está cambiando el pH del entorno. Por eso es un dolor urente, es un dolor quemante. Y como les digo, es incapacitante. Ahora, ustedes busquen lesión sistémica por hiperuricemia y se van a sorprender de todos los problemas que dan, ¿sí? Porque se acumulan en cualquier parte del cuerpo. Como les decía, de inicio el tratamiento, pues les dan la colchicina. Pues ya saben todas las consecuencias que hace esto. Le pega a todo aquello que tenga microtúbulos, espermatozoides, asilos de las trompas, al vestíbulo de caracol, ¿sí? Le va a pegar a todo lo que tenga árbol respiratorio, ni se diga, mitosis, o sea, la regeneración de tejidos. Solo se da, ¿por qué? Porque acuérdense que los mediadores inflamatorios tienen que liberarse de la célula, pero usan microtúbulos como rieles. Si yo le doy colchicina, impido que se esté polimerizando el microtúbulo y el mediador inflamatorio se queda dentro de la célula. Ese sería el mecanismo de acción. Si no se libera el mediador inflamatorio, pues no tengo grave el asunto. Sí, pero esa no es la solución. O sea, lo que hay que hacer siempre en los tratamientos es enfocarnos al etiológico y al sintomático. Yo le puedo dar analgésicos, pero no me van a resolver el problema. ¿Sí? Entonces, como es un metabolismo alterado del ácido úrico, pues usamos el ácido urinoso, el Ciloprim. Paciente con hiperuricemia controlada, menos de 6, de los 6 miligramos, ya no tiene formación de tofos, ya no tiene riesgo de infartos por hiperuricemia, menos de 6, pero indujo la formación con los NOD y las caspasas de los inflamasomas. Entonces no se sorprendan, por eso hay que investigar también con el paciente, no se sorprendan que el paciente con una enfermedad controlada presente febrículas.
Lo pueden controlar con paracetamol y se acabó el problema. Ya no hay más, pero está controlado. En las patologías, sobre todo en esta que tiene que ver con la alimentación, sobre todo de carnes rojas, por los ácidos nucleicos, en estos pacientes se puede ingerir, pero con control. Pero diario su tratamiento. Ahora, piensen la hora, ¿cuál sería la mejor hora para darle el alopurinol para que elimine todo ese ácido úrico que se le acumula? En la mañana, que es el día anterior, y al transcurso del día, lo que vaya ingiriendo se va a acumular, pero en la mañana ya está eliminado. ¿Sí? Y no van a tener problemas mayores. Pueden tener esto, pero al menos ya no se le va a destruir el hueso. Hay pacientes que no toman su tratamiento, que siguen comiendo demasiadas carnes rojas y se les destruye el hueso, hasta se les fractura. A ese grado llega. ¿Sí? Y no pueden ni caminar. De verdad que es incapacitante para los pacientes de estas condiciones. ¿Por qué carnes rojas? ¿Qué lógica le encuentran ahí? ¿Por qué no se puede echar? No, pero no es problema de las proteínas. A mí me pasó al inicio igual, cuando empecé a reflexionar. Estamos hablando del ácido úrico, y el ácido úrico es el metabolismo de las purinas. Entonces, ¿será con las proteínas? Yo también me equivoqué, no creas que me la regué al inicio. Entonces, ¿por qué las carnes rojas? ¿Por qué ya no se pueden echar una cervecita de las no light? ¿No será por la alta cantidad de hemoglobina? Tiene mioglobina ahí el músculo, ¿no? Es mioglobina. ¿Qué provoca el consumo de carnes rojas, la fractura del hueso? El consumo excesivo de carnes rojas en un paciente que tenga alteración del metabolismo del ácido úrico, que genera hiperuricemia y como consecuencia los tojos y todo esto. Pero ¿por qué no pueden comer o se les contraindica el comer carnes rojas? Usen su lógica de biología celular. Regresamos de nuevo. Sí llevaron biología celular. Línea, pues no, ¿verdad? No. No, ¿verdad? No digo el nombre, yo solo digo que en qué momento, si fue presencial o en línea. Según. ¿La liberación de comida? ¿Pero por qué carnes rojas? ¿Qué tiene la fibra muscular? Tienen que ser médicos científicos, no médicos prácticos. Digo, los dos. Tiene muchos núcleos, ¿no? ¿O no? Son células multinucleadas. Están asociados, pues, muchas células aquí para formar las sarcómeras y todas las. Pero son células multinucleadas, por lo tanto tienen muchos ácidos nucleicos. Tampoco es el hecho de, si ya está controlado el paciente, tampoco es el hecho de que ya no coma carnes rojas. Puede comerlo una vez a la semana. Pero se comía 3 bisteces, 4 bisteces, pues ya es uno. Sí, pero come. O sea, es la ventaja de los placeres en el mundo es comer. Digo, aparte del sexo es comer. Sí, o sea, sí, es real, pues, eso es real. ¿Sí? Entonces, si no come lo que le gusta, pues no tenemos traumado. ¿Se dan cuenta? Entonces sí puede comer, pero ya controlado, pero diario, sujado por comer. La colchicina no más de un día. No más de un día. ¿Sí? Por esto, porque le va a pegar a la regeneración de todos los tejidos, porque no hay mitosis. Si no hay mitosis, no hay regeneración de epitelios, no hay regeneración de piel. Estamos amorados, por eso no es bueno la colchicina.
Caso agudo, pues sí, está bien. ¿Sí? Pero hasta ahí, bueno, ahorita me acuerdo del nombre, pero sí, la indometacina es un buen analgésico en el cuadro agudo. En lugar de que le den colchicina, mejor que le den indometacina y revise que inicie luego con el silofren, con el aldopurinol. Pero no le den colchicina, porque le dan en la torre a toda la regeneración de tejidos. Ahora, ¿qué está del grado inflamatorio? Que ya tiene que ir a trabajar y no hay otra forma, ¿no? ¿Se le van a quitar los tofos? No, van a reducirse lentamente. Lentamente. Imagínense una persona con tofos en el miembro, pues ya no va a tener actividad sexual. Además, el miembro le arde. No, de verdad que son cuadros serios. Pero eso es por falta de cultura, por no ser atendidos por su médico y no ser rigurosos en el tratamiento. Muchos pacientes de verdad que se mueren por indisciplinados. Nos lo vemos con frecuencia con los pacientes de fiebre diabética. La clave para que se cure las úlceras de fiebre diabética es control de la glucosa. Si no hay control de la glucosa, no va a salir adelante el paciente. Bueno, vean la importancia de los no. ¿De acuerdo? Entonces participan en la formación de las inflamaciones. Ya vemos otra causa más. Entonces, si el paciente tiene fiebre, lo primero que debemos descartar es esto, un proceso infeccioso. Lo común es vías respiratorias, digestivo, urinario. No hay, pensemos, linfomas o leucemias. Y además preguntar si tiene hiperuricemia. Hay que preguntar. Las aurículas pues, no es de preocupación, pero sí el control del ácido úrico. ¿Ok? Eso sí es bien importante. De otra manera va a empezar a formar tofos en todos lados, hasta en las mismas manos. Y eso va a traer el dolor constante. Bueno, dejamos estos receptores. Doctor, ahí tengo una duda. Una vez que ya está controlado el paciente, ¿se le puede ir retirando el aldopurinol, no? No, porque todo lo que coma, aún sea pescado, carne de pescado, carne de pollo, tiene núcleos. Pero es que es como, o sea, ya es de por vida. Sí. Y no le puede causar como una hepatotoxicidad. Mientras llegues a una dosis en la cual el paciente se alimente bien, no. Sí, o sea, si tú empiezas con la polifarmacia, que es común en personas añosas, ya le da, el cardiólogo le dio esto, que el nefrólogo le dio esto, que el infectólogo le dio esto, la polifarmacia y el paciente, pues sí, el pobre hígado ya dice, ya calma. Sí, pero si tú le ajustas a las dosis y la alimentación, es disciplina. Es disciplina. No es lo mismo. Claro que si a los pacientes con artritis o una enfermedad autoinmune tú le das anticuerpos monoclonales, acuérdense que muchos de estos anticuerpos monoclonales bloquean el proceso, los mecanismos de defensa. En la artritis se bloquean alfa, TNF-alfa y el paciente va a tener infecciones respiratorias frecuentes. Entonces hay que poner riesgo-beneficio. ¿Sí puede haber un sustituto para el Hay otro fármaco, ahorita no me acuerdo, pero es lo mismo. Conclusión, hasta que tú no le corrijas genéticamente la enzima que degrada tienes que darle el medicamento. No tienes otro. Ahora, ¿qué tanto le puedes dar? Puedes iniciar, si no es muy severo y es muy disciplinado, 200 miligramos al día. Pero tú lo puedes manejar muy bien con 300 miligramos al día. Diario. Claro, si le combina con alcohol, etcétera, y en exceso, pues echa sus bacanchos, pero todavía.
Sí, una recomendación, jóvenes, sobre todo porque están en esa edad. Si van a tomar un Tensulana, pero tomen de lo bueno, bien destinados. Es gratis. O cervecita Pues no recuerdo si es blanca. los domingos o es cumpleaños. Igual la cerveza en estos de que eres de pacientes Puebla. no, porque Pero tiene no sé por qué yo he pasado gratis con vestigios mi de familia. purinas por las levaduras, que son células. Pues aquí ni modo, su cerveza light. Y hay de cerveza a cerveza que no genera tantos problemas. La que tiene más cuestiones de purinas es la Coronita, por ejemplo. Hay que saber también de las cervezas cómo están. ¿Sí? Bueno, Entonces, yo tengo otra duda. Como dice que la colchicina puede incluir a los no me acuerdo si lo había dicho, pero fue. no, sí, lo hace. Puede ayudar a tratar el cáncer. Sí, también se los he dicho. Les he repetido que el cáncer de mama inflamatorio, después de. Tú puedes tener aquí un cáncer de mama, El Museo de la Evolución de Puebla. pero sin reacción inflamatoria. Pero el cáncer de mama es Ese también brutal creo que a veces y está gratis popular. en En la los glándula domingos. de los conductos galactógenos. Y bueno, de cualquiera de estos, si tú tienes muchas células inmunes, aunque el cáncer esté aquí localizado, toda esta zona está edematosa, inflamada. Al decir inflamación, perdón, edema, rubor, tumor, calor y pérdida de la función. ¿Sí? Está caliente, está edematizado, está roja y hay líquido. En estas pacientes, como primera indicación es darles colchicina. Bueno, la colchicina, para que me explique, en una célula, la colchicina se une a la tubulina beta y la tubulina beta para formar microtúbulos se asocia a la tubulina alfa. Forma dímeros y luego van polimerizando al microtúbulo. Pero la colchicina, microtúbulo, hay varias hipótesis de formación de microtúbulos. Pero el asunto está así, la colchicina se une a la tubulina beta y ya no deja que formen microtúbulos. Pero en estas pacientes se les da el Taxol, que es el paclitaxel. El Taxol se une a la tubulina beta, pero la tubulina beta que ya está aquí, el Taxol. Y entonces impide que se unan otras tubulinas, otros dímeros de tubulina. Los dos impiden el crecimiento del microtúbulo. En el cáncer de mama es parte de la quimioterapia inicial. Antes de la radioterapia se les da la quimioterapia. Y luego, después de la radioterapia, viene ya la mastectomía radical. ¿Sí? O sea, viene por etapas. Tú no puedes decidir en un cáncer, si está localizado, cirugía inmediatamente. Porque tú puedes revisar la mayoría de las cirugías, o estos son de los cirujanos oncólogos, y van cortando con el bisturí electrónico, pero tienen sangrados. Y ya rompiendo un vasito, ya valiste porque se te van células. Generas metástasis. Pero si tú lo que haces es darle la quimio, la radio, y circunscribes esto, de hecho el Taxol funciona de manera extraordinaria. ¿Sí? Por ahí debo tener una imagen de una mama, así tal cual, todo edematoso. Y ya después del Taxol ya está focalizado, se le dio su radio y ya la mastectomía. Se hace radical cuando ya tú tienes ya el ganglio centinela positivo a cáncer. ¿Sí? Si no, si está bien controlado, es un adenoma o es incipiente el cáncer, pues una cuadrantectomía, ¿no? Valoras la mama y entonces ya quitas un pedazo de mastectomía. Pero eso ya lo valora tanto el médico oncólogo como el cirujano oncólogo. ¿Sí? Y lo ideal es que el cirujano oncólogo pues tenga sus lentes de luz ultravioleta para que ponga sus anticuerpos
con fluorocromo y sepa hasta dónde está el equilibrio. Sí, se le inyectan en el área de la neoplasia, se le inyectan los anticuerpos. Son anticuerpos específicos que tienen isotiocionato de fluoresceína, isotiocionato de fluoresceína. Y este anticuerpo reconoce proteínas específicas del cáncer. Le inyectas el anticuerpo y él se coloca sus lentes. O sea, no le puedes pedir al cirujano oncólogo que vea células neoplásicas a simple vista. Pero si metes el anticuerpo, se pone su lente, se emite luz ultravioleta, que tiene unos filtros que esa luz ultravioleta la pasa a una longitud de onda de unos 280 nanómetros, que es en el rango en que se ve la fluoresceína, y entonces se va a ver puntitos verdes en el tejido. Y ya puedes decir, ¿sabes qué? El límite quirúrgico normalmente son 2 centímetros. Está la neoplasia, están 2 centímetros. Pero si yo veo puntitos más allá de, tomo otra decisión quirúrgica. ¿Sí? Cuando hay dudas, ya que se resecó, se manda inmediatamente a patología una muestra de tejido, eso se llama un transoperatorio. ¿Sí? Y ya el patólogo te dice si está activo o no está activo la zona de tejido que tú le mandaste. Si está negativo, pues ya lo dejas así. Si está activo, pues hace la mastectomía radical. Por eso es importante el transoperatorio. ¿Sí? Pero sí hay que estar abusados en eso. Bueno, ok. Pasamos ya a lo nuestro. Esta enfermedad es como la diabetes. La diabetes bien controlada, sea tipo 2, sea tipo 1, si la persona es disciplinada, vive su vida normal. Sí, es riesgo, sobre todo en la tipo 1, el riesgo son las hipoglicemias. En la tipo 2 son el coma cetoacidótico por las hiperglucemias. Como no le baja así de golpe, no lo mata. En la tipo 1 sí los puede matar las hipoglicemias. En la tipo 2 puede andar de 300, 400 y empieza a complicarse su riñón, su circulación, y es cuando ya se empieza a dar cuenta. Pero si es disciplinado, si mantiene sus glucosas en 120, 80, bueno, perdón, no es cierto, no es cierto, menos de 100, menos de 100 miligramos. Me imagino más. Pueden tener Seguro. pequeñas elevaciones, 110, 120, estoy hablando aquí en ayunas. Con tratamiento hipoglicemiantes, con insulina, como ustedes quieran, pero siendo disciplinados. Y conscientes, si se va a echar un dulcecito, un chocolatito, pues te aguantas, no comes un buen rato. Pero al menos ya tuvo el placer de probarlo. Sí, es que no podemos quitarle esas situaciones. ¿Sí? No se los mencioné, pero uno de los mecanismos de defensa también en el aparato digestivo son los receptores del gusto. Son bien importantes. Y todos creemos que solo están en la lengua, ¿no? Ya les había dicho que están en pulmones, en cerebro, en estómago, en páncreas, en genitales femeninos, masculinos. Están todos los sentidos del gusto están distribuidos en todo el cuerpo. No es exclusivo de la lengua. ¿Sí? Bueno. Ok. Pasamos ahora a los receptores solubles. Entonces estamos en estos, los solubles. Se entiende que el microorganismo puede estar adentro de la célula, puede interaccionar con la membrana de la célula, pero también los microorganismos los vamos a encontrar circulando en la sangre. A esos que están en la sangre se les llaman los solubles. Y hay receptores para detectar cuando hay una bacteria.
Había dicho de los de citoplasma, los NOC y los RIP. Ajá. De los RIP químicos. Es para cuestión de virus. Como estamos hablando en citoplasma, entonces te van a reconocer partículas virales. Igual que los TOL, ¿te acuerdas en los TOL que te reconocen RNA de una cadena o doble cadena? También los TOL están en citoplasma, no nada más están en el membrana. ¿Sí? Y los RIP, el ácido retinoico, te reconocen partículas virales. Bueno, vámonos a los solubles. Y de estos ustedes ya vieron en el laboratorio el primero, que son las pentraxinas. Y esas pentraxinas no es más que la proteína C reactiva. Y esta proteína C reactiva, al identificar los patógenos, activa al sistema de complemento. Y es de los temas que vamos a tocar en breve. Ya vamos a empezar con anticuerpos. Pero el sistema de complemento, para que lo entiendan de una manera general, bueno, más bien lo explique cuando no entiendan. ¿Entienden? ¿Sí entienden? No, para que me expliquen. El sistema de complemento no es otra cosa más que una reacción en cascada. ¿Ok? Y para entender esto de la reacción en cascada es como si ahorita le doy una palmada fuerte en el hombro aquí a Guarneros y le digo que se la pase a Iván, Iván a Nicole, y así nos vamos con Eric, Enrique, ¿sí? Pues no, ¿verdad? No, pero es una reacción en cascada. Bueno, el hecho de prender la lumbre también es una reacción en cascada. Al encender el lucillo, sigue con todo y viene la combustión. Lo mismo sucede con las proteínas del sistema de complemento. Primero, entender de que son proteínas. Ya después veremos por qué se les llamó complemento. Pero bueno, son proteínas. Y el objetivo es formar primero enzimas grandotas, luego proteínas hidrofóbicas y al final formar poros. ¿Sí? Lo primero sería formar macroenzimas. Luego, proteínas hidrofóbicas. ¿Qué quiere decir esto? Que sean proteínas que se puedan meter a la membrana. Al ser hidrofóbicas, fácil se insertan en la membrana. Y después formar poros. En otras palabras, este sistema de complemento tiene 3 vías de activación. Y entonces, en el producto final de estas activaciones se forman verdaderos poros, proteínas en forma de poro, que al llegar a la célula, la bacteria, entonces genera ese hoyo e induce cambios osmóticos y produce la lisis. Pero ustedes ya saben que hay una célula que no se anda con tanto cuento, que directamente, cuando le presentan un antígeno dentro de la célula, este receptor produce una proteína, se llama, esta célula es el linfocito T citotóxico. Esta es una célula infectada por virus, clamídias, perforina. Directamente el T citotóxico, de los videos que les mandé donde están los linfocitos T atacando la célula cancerosa, libera la perforina, se la inserta en la célula cancerosa y lisis. En esos videos que les he mandado de células, es parte de la terapia CAR-T. ¿Sí? ¿Qué significa CAR? CAR-T. ¿No les ha entrado curiosidad? De hecho, yo la veo aquí en México, ya les había dicho que el Centro Médico Nacional de IMSS, en forma particular ya también lo están desarrollando, es Chimeric Antigen Receptor. Acuérdense que los receptores del linfocito T también tienen que generar rearreglos génicos. ¿Bien?
Bueno, pues de manera, por ingeniería genética, se fabrican estos receptores y entonces el linfocito T citotóxico, este receptor es específico para reconocer proteínas de cáncer particular. Cuando lo reconoce por esta terapia, modificando genéticamente al linfocito, libera su perforina, le hace hoyos a la célula cancerosa y la lisa, tal cual lo vieron en el video. Se los mando para que los vean, ¿no? No para que los coleccionen. No, pues sí. Y ahorita les estoy mandando presentaciones del doctor Figuera, se me hacen muy adecuadas. ¿Sí? Mejor que los libros. Entonces vale la pena. Bueno. ¿Estas 3 vías cuáles eran? Estas vías de complemento es la vía clásica, la vía de los mananos o manosa y la vía alterna o de la properdina. Algo importante me va a servir para lo que vamos a estar hablando. La vía clásica se activa cuando está el complejo antígeno-anticuerpo. Esta se activa con la sola presencia del antígeno, la bacteria, porque si es una lectina, la manosa, y reconoce directamente los carbohidratos del microorganismo. Y esta se activa por hidratación de C3. Bueno, ahorita profundizaré. Todas estas vías confluyen en C3. C3 no es otra cosa más que C de complemento. Al inicio las proteínas de complemento se fueron descubriendo y se les llamó así, de C1 hasta C9. Pero en las otras vías se vieron que había otras proteínas. Por un ejemplo, properdina. Por eso se descubrieron las 3 vías. Pero las 3 vías concluyen para activar a romper a C3 y generar estos poros. Se les llama complejo de ataque a la membrana. No voy a necesitar esto en estos receptores. ¿Sí? Entonces, bueno, ahorita en esto de los receptores hablamos de las pentraxinas y por eso estoy metiéndome al sistema de complemento en cuestiones generales, así muy general. Solo para que tengan una idea, se le llamó complemento porque se ponían bacterias con anticuerpos en el suelo, en el suelo, las bacterias, que ocurría lisis. Sin embargo, luego ese suero se calentó a 60 grados Celsius por media hora y entonces después de calentarlo se lo puso a las bacterias y solo quedaban un efecto bacteriostático. No las lisaba, se quedaban en stand-by, aquí sí había lisis. Entonces pensó que el calor había inactivado algo que había en el suelo. ¿Okay? Se le llama por eso complemento. Entonces el complemento ayuda a los anticuerpos a que generen lisis. Por eso siempre les pregunto, por ejemplo a Vidal, ¿quién es tu complemento? No, no es cierto, no quiero balconear su vida personal, ¿verdad? Pero hay otros que responden así muy sanamente, como mi papá, mi mamá, ¿verdad? Me apoyan, etc. Y otros empiezan a pensar de manera chenchualona, ¿no? Pues cuántas novias o cuántos novios tienen, ¿no? Pues ya, no, papá es quien les apoya, ¿no? Entonces se complementa. Bueno.